3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, ni siquiera tenía idea de que ya su marido lo habían sepultado, ni siquiera tenía idea de que ya su marido había muerto por mentiroso, por deshonesto, por tranza. Y pasaron 3 horas, a las 3 horas llega la mujer, llega Zafira, ay, muy contenta ahí, y Pedro la confronta y cae muerta. Eso nos enseña a nosotros, hermanos, que como dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, que dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. El pecado trae muerte. 2 tumbas dan testimonio de que la paga del pecado es muerte. Sí, ¿cuántas personas están ahorita ya muertos? Y yo creo que tal vez deberían estar todavía con vida, pero se metieron al pecado, anduvieron en el pecado, jugaron con el pecado, y el pecado les trajo la muerte. La paga del pecado es muerte. Vino un gran temor sobre la iglesia porque se dieron cuenta de que el pecado trae muerte. ¿Por qué murió Ananías? ¿Por qué murió Zafira de esa manera? Por andar en el pecado, porque mintieron. La paga del pecado nos traerá una muerte prematura. Síganle en el pecado y posiblemente mañana lo estarán sepultando. Sigamos en el pecado y nuestros días se acortarán. Siga de infiel y tal vez quedamos en un accidente automovilístico. Sigamos en el pecado y posiblemente el cáncer va a aparecer este día, porque la paga del pecado es muerte. Vino un gran temor sobre la iglesia, dijimos, déjenle, le doy un repaso, porque oyeron que a Dios no se le puede mentir. Segunda cosa, porque se dieron cuenta de cómo Dios trata con el pecado. Tercero, se dieron cuenta de que con Dios no se juega y Dios no puede ser burlado. Cuarto, se dieron cuenta de que el pecado trae muerte. 2 cositas más y terminamos. 2 cosas más. La siguiente cosa es, ¿por qué la iglesia hoy en día necesita tener temor de Dios? Note, ¿por qué la iglesia necesita tener temor de Dios? En primer lugar, para que sea edificada. ¿Sabe que usted que la iglesia se edifica en el temor de Dios? Allá en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31, dice la palabra del Señor de esta manera: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Note, y eran edificadas, ¿cómo? Andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia necesita tener temor de Dios? Para ser edificada, para que crezca, para que sea prosperada. Pero también la iglesia necesita temor de Dios para ser más santa. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16, versículo 6. Ve, dice la Biblia que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué vemos abundancia de pecado? ¿Sabe cuál es el problema? Falta de temor de Dios. ¿Por qué vemos un montón de, aún en las iglesias, hermanos andando en pecado, jóvenes andando en pecado? La respuesta es esta: falta de temor de Dios. Para que la iglesia sea más santa, más pura, más consagrada, necesita andar en el temor de Dios. Tristemente, las iglesias se están haciendo muy mundanas en muchas áreas. En la vestidura se visten, hay unas hermanas que se visten como que si fueran mujeres de la calle, y lo digo con respeto, pero así es. Jovencitas que se visten de una manera tan indecente, y estoy hablando cristianos, hermanas, y algunas hasta ya, con respeto le digo, pero ya avanzadas de edad, iba a decir viejas, pero se oye mal, avanzadas de edad, y todavía andan con sus escotes. Digo, ¿no les da vergüenza? Mire, hermanos, el mundo se está echando a perder. Cada día aquí, yo lo miro.
en las iglesias americanas, no les importa cómo vayan vestidos. Ya no se predica de la vestidura. Y no se diga de la música. Música sensual, música rítmica, música mundana. Cuidado con la música. Cuidado, hermano, usted pastor, usted que me escucha. El hecho de que se escuche bien y le agrade a la carne, ay, me gusta ese canto. Yo he aprendido una cosa, que no voy a poner algo en la iglesia nada más porque me gusta a mí. Es que me gusta mucho ese canto, vamos a cantarlo otra vez. Y me gusta mucho, vamos a ponerlo otra vez. Y me gusta mucho esa música. Y hay que sea, ¿a quién estamos agradando? ¿A Dios o a nuestra carne? Especialmente cuando es música a veces no tan buena, música que le llega a los sentimientos, mueve. Ya nomás nos hace falta levantar las manos ahí, como los carismáticos. Música de esa romántica, música. Y esa es la clase de música que a muchos les gusta. Música mundana, música que no agrada a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Se está perdiendo el temor de Dios dentro de las iglesias. Música rítmica, música que nos hace bailar o nos hace llorar. Eso es lo que hacen muchas iglesias carismáticas. Por eso levantan las manos, están llorando, están moqueando ahí dentro del templo y afuera viven como el diablo. No hay una verdadera espiritualidad, muy cristianos, muy consagrados. La música los mueve a llorar o a moverse. ¿Me entienden? Música sensual, música romántica, música que parece que les... lejos sea de nosotros, hermanos, caer en esa clase de música. Pero si no tenemos cuidado, ¿sabe por qué estamos cayendo? Porque se está perdiendo el temor de Dios. Pastor, hermano, misionero, no ponga usted en su iglesia música que le gusta a usted nada más. Es que me agrada la carne, y estoy hablando de esto porque muchas veces nos agrada la carne, pero es música que agrada a Dios, es música que llena los parámetros para que sea dedicada, una música que agrade en primer lugar al Señor, porque en realidad toda la gloria y todo lo que hagamos sea para agradar a Dios y no a nuestra carne. La iglesia necesita tener temor de Dios. El problema de que hay tantas iglesias mundanas, que hermanos jóvenes, ¿me entiende? Mundanos, pecadores, ¿me entiende? Hipocresía, de que somos tan hipócritas, mundanos. ¿Sabe cuál es el problema? Falta de temor de Dios. Ese es el problema. Iglesias en enemistad, iglesias pastores que se creen que son los únicos. Ay, yo no tengo compañerismo con ninguna otra iglesia porque todos son mundanos, todos se han apartado. Yo soy el único hipócrita. Otros que realmente sí se han apartado y siguen agarrándose de la mano con el mundo. Iglesias peleándose unas con otras. Y estoy hablando de iglesias bautistas fundamentales, peleándose, pastores peleándose, criticándose con envidia. ¿Qué pasa? Falta de temor de Dios. He llegado a la conclusión, hermanos, nos peleamos y a veces, miren, hermanos, hoy en día, en los jóvenes, por ejemplo, no es el problema los teléfonos celulares, no es el problema las redes sociales, no es el problema el Facebook u otras cosas. El problema, ¿sabe cuál es? Falta de temor de Dios. Porque cuántas personas que no tienen lo que nosotros no tienen, ¿me entiende? Lo que nosotros tal vez usamos y andan en el pecado. Déjeme decirle algo, ¿por qué le digo esto? Y no estoy diciendo que hay jóvenes insensatos, inmaduros, con falta de temor de Dios, que yo creo que no deberían meterse en las redes sociales. No deberían tener celular con conexión a internet. Si no hay temor de Dios, ni un varón, ni una mujer, ni un joven, si no tiene temor de Dios, no debería tener acceso al internet, porque se van a meter en cosas que no deben. Pero ¿sabe cuál es el problema? Falta de temor de Dios. Mire, allá en los días de Noé, sin computadoras, sin televisión, sin internet, sin redes sociales, y la gente estaba echada a perder y de continuo solamente tenía en su corazón hacer el mal,
Pecar, 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 pecar y pecar. Ese era el problema. ¿Sabe cuál era? Y es el mismo problema de hoy en día, aunque tengamos internet y tengamos toda la tecnología. Falta de temor de Dios. En los tiempos de Noé no había temor de Dios. En ese tiempo falta el temor de Dios. Por eso estamos como estamos. Por eso un montón de homosexuales y lesbianas y gente defendiendo, agarrándose, abrazándose del pecado, de la inmoralidad, presidentes corruptos, presidentes inmorales. Falta de temor de Dios. Eso es el problema. La iglesia necesita tener temor de Dios. Vamos rápido. Para ser más obedientes. Un montón de hermanos que hay que son rebeldes. Tanto que se les predica y no hacen caso. Montón de familias rebeldes, padres rebeldes, cristianos rebeldes, obreros, líderes en las iglesias rebeldes. La iglesia necesita tener temor de Dios para ser más obediente al Señor. Número 4, para ser más fiel. ¿Cuántos hermanos infieles? Vienen el domingo en la mañana y en la tarde ya no se aparecen, el miércoles ya no se aparecen. Hermanos infieles, infieles al Señor en todas las áreas. Falta de temor de Dios, ese es el problema. La iglesia necesita tener temor de Dios para ser más fiel, pero también para tener vida. Dice la Biblia que el temor de Dios aumentará los días. Proverbios capítulo 19, versículo 23. Dice la palabra de Dios de esta manera. Ya vamos a terminar. Proverbios 19, versículo 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado del mal. Ananías y Zafira pudieron haber vivido y disfrutado muchos años más, pero no tuvieron temor de Dios. ¿Sabe por qué la iglesia necesita tener temor de Dios? Para ser bendecida y prosperada. Proverbios 22, versículo 4, dice la palabra de Dios de esta manera. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Terminamos. La última cosa, hermanos. ¿Qué tiene que hacer Dios hoy en día para que venga un gran temor sobre la iglesia? ¿Qué tiene que hacer Dios? Tal vez Dios tiene que hacer algo grande, que nos asombre, que nos mueva, que nos sacuda. Dios allí en la iglesia mató a Ananías y a Zafira, y hubo un gran temor de Dios. ¿Qué tiene que hacer Dios hoy en día en muchas iglesias donde el temor de Dios está ausente? Tiene que hacer algo grande. Tiene que hacer algo que va a sacudir a la iglesia. Y a veces eso no nos gusta, pero es necesario. Dios posiblemente tendrá que permitir que la iglesia pase por grandes pruebas para que los hermanos tengamos temor de Dios. ¿Qué tiene que hacer Dios? Con las 2 muertes, la iglesia tuvo un gran temor. ¿Qué acaso queremos que Dios permita la muerte, o mate, o deje, o permita que mueran hermanos que amamos en la iglesia? ¿Qué tiene que hacer Dios para que yo tenga temor de Dios? ¿Quitarme un hijo? ¿Quitarme a un hijo que tanto amo? Mire, si el quitarme a un hijo yo voy a tener temor de Dios, le aseguro que Dios puede permitir que perdamos a uno de nuestros hijos, porque algunas veces no tenemos temor de Dios y andamos en pecado, somos unos deshonestos, hipócritas. Dios puede hacer que perdamos a nuestra esposa o a nuestros hijos para que tengamos un verdadero y genuino temor de Dios. Esa es la pregunta. ¿Qué tiene que hacer Dios hoy en día para que venga un gran temor sobre la iglesia? No esperemos que Dios tenga que castigarnos severamente para tener temor de Dios. Muchas veces Dios tiene que quitar a un miembro o a una familia para que tengamos temor de Dios. Dios hace pasar a su iglesia por grandes pruebas con un propósito, para que venga un gran temor de Dios. Terminamos. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor de Jehová. El problema de muchas iglesias es la falta de temor de Dios. El problema de este mundo es la falta de temor de Dios. Por eso vemos abundancia de pecado. Por eso sufrimos y somos atribulados. El enemigo nos oprime. Si tuviéramos temor de Dios, nuestra vida sería completamente diferente. Hermanos, sé que me escucha, radio escuchas, andemos en el temor de Dios.
Seamos sabios, no insensatos. Andemos en el temor de Dios. Abra los ojos. Miren lo que está pasando en las escuelas con los juegos satánicos y diabólicos.